Ay, se me olvidó el agua. Se me olvidó el agua. Vamos por el agua. Bueno, pues gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Un saludo cordial a todos. De parte del pastor Percy J. Riley. En esta hermosa tarde, hoy domingo 14 de diciembre. Ya estamos casi a mediados de mes. Ya 10 días aproximadamente para celebrar la Nochebuena y el 25 conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que dicen, Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué celebramos la Navidad si la Biblia no lo dice? Ojalá así fueran de sinceros, de honestos, cuando el jefe les da su aguinaldo. Pero ahí sí no dicen, la Navidad es pagana. Ahí sí reciben el dinero que gracias a la Navidad están recibiendo y también las vacaciones de Navidad. Ahí sí no protestan. Ahí sí no dicen, las vacaciones son paganas y no vamos a celebrar la Navidad. Bueno, tomando parte de ese dinero, de ese aguinaldo navideño, de ese bono navideño, te hace partícipe de la celebración de la Navidad. Así que si realmente no quieres celebrar la Navidad, pues no recibas el bono económico, el cheque de Navidad, porque estás celebrando el paganismo. Pero como a nadie le cae mal el dinero, aunque sea pagano, ahí sí violan sus convicciones. Pero bueno, ese no es el tema de esta noche o de esta tarde. El tema de esta tarde es sobre el dispensacionalismo. El dispensacionalismo, ¿verdad o mentira? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo nació el dispensacionalismo? El dispensacionalismo nace en el año 1830. Así como me están oyendo. El dispensacionalismo nace en Estados Unidos de Norteamérica en el año 1830. Gracias a John Nelson Darby, quien era un pastor presbiteriano. Si estoy equivocado, me pueden corregir. Yo no le tengo miedo a que me corrijan. Este pastor, John Nelson Darby, se sale del presbiterianismo, deja de ser reformado, grave equivocación, y cae en lo que conocemos hoy como el pentecostalismo. Este hombre conoce a cierto sacerdote jesuita, apellidado Lacunza, descubre sus escritos, y este hombre toma material católico, por cierto, y crea lo que conocemos hoy en día como el rapto. Sí, el rapto es una doctrina sacada del catolicismo y adaptada por John Nelson Darby para poderla enseñar dentro de la iglesia evangélica.
Si no me creen, está bien, yo no me enojo. Les recomiendo entonces que vayan a la historia, que vayan a Google, que vayan a la inteligencia artificial, que está de moda hoy en día, o que vayan a una biblioteca y pregunten quién era John Nelson Darby y los comienzos del dispensacionalismo. Y también sobre el rapto. Es más, se creería que el rapto sale del dispensacionalismo, pero no es así. Es el dispensacionalismo quien sale del rapto. Todos conocemos lo que es la doctrina del rapto. Bueno, curiosamente, ayer cierto pentecostal me dijo que yo no conocía el dispensacionalismo. Pero se equivoca, porque conozco el dispensacionalismo. Es más, yo fui dispensacionalista. Y aparte de esto, yo estudié en un colegio bíblico de las Asambleas de Dios. ¿Qué más pentecostal se puede ser que estudiar en un colegio de las Asambleas de Dios? Quien es 100% dispensacionalista. Y aparte de esto, como todo buen bautista, soy pastor ordenado con la denominación Bautista del Sur. Por ende, tengo que creer en el dispensacionalismo. Entonces, a este hermanito pentecostal que me dijo que yo no creía en el rapto, que no conozco el rapto, le digo, te equivocas, porque sí lo conozco. Y porque lo conozco, puedo hablar con toda libertad de este sistema, relativamente joven, llamado el dispensacionalismo. Vamos a entrar de un solo al estudio de esta noche y vamos a empezar diciendo que este estudio no está diseñado para ofender, para lastimar a cualquier persona que crea en el rapto o en el dispensacionalismo. ¿Cuál es nuestro deseo? Enseñar con la luz de la Biblia, bajo la lupa bíblica, que el dispensacionalismo es un método de interpretación de la Biblia muy popular dentro de la iglesia evangélica moderna. Si usted es cristiano evangélico, es muy probable que haya oído hablar del dispensacionalismo. Si usted es dispensacionalista, quizás se sorprenda saber que tal interpretación de la Biblia no es aceptada por muchos de los más grandes teólogos cristianos evangélicos. Yo me considero ex dispensacionalista. Yo no creo ya en el dispensacionalismo. Más adelante diremos las razones del por qué ya no considero el dispensacionalismo una doctrina aceptable, una doctrina bíblica, pero eso va a ser más adelante. Es más, para muchos este sistema de interpretación es considerado como una grave desviación de la verdad, tal como ha sido revelada en la palabra de Dios. Y esta es mi posición. El dispensacionalismo es una desviación de la soteriología bíblica. Bueno, no se sienta mal por eso, ni levante sus defensas de manera que no pueda recibir lo que le vamos a presentar en esta serie. Puede ser que usted lleve muchos años creyendo este método de interpretación y quizás aún enseñándolo a otros, y no cree posible que haya ahora, después de tanto tiempo que ha estado enseñando
el dispensacionalismo, que hayan otras escuelas soteriológicas que hablen de los últimos tiempos. La verdad es que el provisionismo, iba a decir, ¿cómo se llama esta cuestión? El dispensacionalismo es una de esas escuelas, pero la diferencia es que, como se dice en inglés, he's the new kid on the block. El dispensacionalismo es el niño recién llegado a la manzana. Apenas acaba de nacer, 1830. Solamente te invito, mi estimado hermano, a que escudriñes y consideres lo que te voy a enseñar en este estudio que va a durar, si Dios lo permite, unas semanas. El mismo Espíritu de Dios, quien te guía siempre, le pido a Él que te haga entender lo que realmente la palabra de Dios enseña sobre este tema. No quiero de ninguna manera ser ostentoso, pero quizás llegue a usted conocer la verdad por medio de este estudio bíblico. Quizás usted no es dispensacionalista o nunca ha sido o ni siquiera ha escuchado hablar sobre lo que es el dispensacionalismo. A lo mejor es un nuevo estudiante de la Biblia y solo quiere aprender más de lo que Dios enseña en su palabra. Si yo preguntara en este momento, ¿cuántos queremos aprender más de la palabra de Dios? Yo creo que todos levantaríamos la mano y diríamos, yo quiero aprender más de lo que Dios tiene en su palabra. Esa es una posición genuina de todo cristiano que realmente quiere aprender y quiere crecer. Bueno, en este momento vamos a pasar a los orígenes del dispensacionalismo. Los comienzos del dispensacionalismo los podemos ver en el siglo XIX, exactamente como me están escuchando en esta tarde. Jesucristo jamás enseñó sobre el dispensacionalismo. Los apóstoles jamás enseñaron sobre el dispensacionalismo. La iglesia primitiva jamás enseñó sobre el dispensacionalismo. 1517 estalla la reforma en Europa, y los padres de la reforma jamás enseñaron sobre el dispensacionalismo y mucho menos sobre el rapto. Esto quiere decir que el rapto y el dispensacionalismo no son enseñanzas históricas, no son doctrinas cristianas, son doctrinas recientes. Eso es lo que es el dispensacionalismo, una nueva doctrina surgida en el año 1830. El dispensacionalismo es en realidad algo nuevo dentro del cristianismo, aunque algunos autores han querido trazar una línea de pensamiento que va a través de toda la historia de la iglesia, aún hasta San Agustín, como persona que tenía principios de interpretación dispensacionalista, eso en sí no prueba nada. ¿Por qué no prueba nada? Porque cuando una persona dice y trata de trazar el dispensacionalismo hasta los padres de la iglesia y pretender que los padres de la iglesia como San Agustín tenían algo de dispensacionalistas, es una mentira, un engaño, una manipulación. Y eso, hermanos amados,
Es lo que muchos dispensacionalistas han querido hacer con esta doctrina: manipular la historia para justificar la existencia del dispensacionalismo. Algo que siempre he creído y siempre he enseñado, mis estimados oyentes, es que la verdad no necesita la mentira. Cuando la verdad se mezcla con la mentira, deja de ser exactamente eso. Deja de ser la verdad. Como dije hace un momento, mezclar e tratar de justificar el dispensacionalismo hasta el siglo I, siglo II, eso, hermano amado, no prueba nada. No justifica la existencia del dispensacionalismo. Los reformados también llevan una línea de pensamiento en la que se incluye a San Agustín como partícipe de una línea de pensamiento pactual. En verdad, este método de interpretación tiene sus orígenes de acuerdo con todos los historicistas cristianos en los años 1827 al año 1832. Fue formulado por el predicador irlandés John Nelson Darby, como ya lo había mencionado hace un momento. Y el dispensacionalismo fue popularizado por la Biblia de referencia Scofield del año 1909 y por numerosas conferencias bíblicas, y es enseñado en la mayoría de los colegios bíblicos en Estados Unidos. Uno de los predicadores hispanos más prominentes, más famosos y más reconocidos que enseñó el dispensacionalismo y predicó sobre el rapto fue G. Ávila, a quien se le considera ser el padre del neopentecostalismo. G. Ávila fue uno de los mejores promotores de esta creencia dispensacionalista. Si usted no me cree, puede ver cualquier video de G. Ávila y usted se dará de cuenta que el 90% de los mensajes de G. Ávila eran sobre el rapto. Definamos lo que es dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo? La definición de lo que es el dispensacionalismo fue facilitada, o podríamos usar la definición que dio Matthew Slick del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana, Mike. En la Biblia anotada de Scofield se define una dispensación como un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver en la edición española del año 1981, en la página número 4, donde este autor, en su nota de Génesis 1:27, hace esta declaración. También lo podemos encontrar en la Biblia anotada de Scofield, de edición 1989, y se precisa de esta manera: es probado con respecto a su obediencia a alguna revelación. El dispensacionalismo es un sistema teológico que subraya que Dios ha empleado diferentes medios de administración de su voluntad y su gracia en diferentes periodos. Sin embargo, lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel, como nación, y la Iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios. Ahí ya comenzamos mal. El dispensacionalismo separa a la Iglesia y a la nación de Israel.
El dispensacionalismo enseña que la Iglesia e Israel son dos pueblos diferentes, con profecías, promesas diferentes y que no forman un solo pueblo, lo cual es contrario a lo que la Biblia enseña. Según Scofield, hay 7 dispensaciones: la inocencia, la conciencia, gobierno civil, promesa, ley, gracia y reino. Vuelvo a repetir las 7 dispensaciones que el dispensacionalismo enseña, valga la redundancia. Primero, la inocencia, conciencia, gobierno civil, promesa, ley, gracia y reino. Los dispensacionalistas interpretan la Biblia sobre la base de estas u otras supuestas dispensaciones. Debemos notar que en la Biblia la palabra dispensación, que proviene del latín dispensare, distribuir, traduce 2 vocablos griegos: diaconía o servicio. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 7 al 9. Y oikonomía o administración, comisión, encargo. Primera de Corintios 9:17. Efesios capítulo 1, verso 10 y Efesios 3:9, Colosenses 1:25. Y lo que podemos examinar en estos versos es que esas palabras nunca significan un periodo de tiempo como quiere enseñar el dispensacionalismo. Habiendo proveído algo sobre la historia y la definición del dispensacionalismo, procederé a evaluar a la luz de la Biblia algunas de las declaraciones y suposiciones de este sistema de interpretación. El dispensacionalismo viene en distintos tonos y variedades, y existen aquellos que, siguiendo el sistema clásico introducido por John Nelson Darby y continuado por Scofield, mantiene que existen 7 dispensaciones. Vuelvo a repetirlas por si no me escucharon, por si no acaban de llegar. ¿Cuáles son estas 7 dispensaciones? Inocencia, de Adán hasta la caída. Conciencia, desde la caída hasta Noé. Gobierno humano, desde el diluvio hasta Abraham. La promesa, desde Abraham hasta el Sinaí. La ley, desde el Sinaí hasta la cruz. La gracia, desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo. Y el reino, que son los 1000 años, desde la segunda venida hasta el reino eterno. Algunos dispensacionalistas añaden una dispensación entre el rapto, que según enseña el dispensacionalismo, son 7 años antes de la segunda venida de Cristo, y el comienzo del milenio en la segunda venida. Aunque la vasta mayoría de los dispensacionalistas ven el comienzo de la iglesia en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, otros no ven el comienzo de la iglesia allí, sino que lo ven a la mitad de Hechos, en Hechos capítulo 9, con la conversión de San Pablo, o Hechos 13, donde Pablo predica su primer mensaje. Ellos enseñan que el primer miembro del cuerpo de Cristo fue el apóstol San Pablo. Otros dispensacionalistas enseñan que la iglesia no comenzó sino hasta Hechos capítulo 28, donde Pablo escribió su primera carta, y por lo tanto ven otra dispensación. Junto con los dispensacionalistas de mitad de Hechos,
algo así como el comienzo del reino, desde la cruz hasta el ministerio de San Pablo, donde en verdad, según ellos interpretan, es que comienza la dispensación de la gracia. Este tipo de interpretación dispensacionalista de Hechos capítulo 28 ha sido promovido por hombres como E.W. Bullinger, famoso por su Companion Bible, y Charles H. Welch. Los dispensacionalistas de mitad de Hechos se identifican como dispensacionalistas bereanos, y los de Hechos 28 se identifican como dispensacionalistas paulinos. Pero estos ambos son llamados hiperdispensacionalistas por los dispensacionalistas clásicos, como John Nelson Darby y Scofield. En adición a estos, muchos dispensacionalistas paulinos niegan la necesidad del bautismo en agua ni el partimiento de la Santa Cena o comunión. Así como me están oyendo, hay evangélicos que no creen en el agua, en el bautismo del agua, ni tampoco en el partimiento de la Santa Cena. Es más, cerca de mi casa hay una iglesia evangélica que no cree en el bautismo. No cree en el bautismo ni de adultos ni de niños. En otras palabras, no creen eso, no lo enseñan, no creen que sea de una iglesia, no creen que sea parte de la doctrina evangélica. Estos o ellos no ven que estos sacramentos o ordenanzas sean parte para la iglesia, la novia de Cristo, sino que pertenecen a los judíos como los partícipes del reino. Los dispensacionalistas paulinos tienden a descartar total o parcialmente aquellas cartas que no hayan sido escritas por el apóstol Pablo. Las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas son descartadas. Y alguien podrá preguntarme, ¿acaso hay evangélicos que descartan cartas que no sean escritas por San Pablo? Sí, sí los hay. La carta a los hebreos, la cual es considerada como anónima por la mayor parte de los catedráticos bíblicos, se le atribuye al apóstol San Pablo y es aceptada por ellos. El libro de Hechos y los evangelios son considerados solamente históricos y no doctrinales. Bueno, la realidad es que es solamente la punta del témpano de hielo. Hay mucho, pero mucho más que dicen los dispensacionalistas, quienes no llegan a estar de acuerdo aún dentro de ellos mismos. Sí, así como me oyen. Dentro del dispensacionalismo hay división de opinión. Algo que no me parece muy raro. Pero bueno, los intérpretes de este sistema basan sus conclusiones en ellos. Una interpretación llana y literal de la Biblia y toman varias porciones del Nuevo Testamento. Y quizás vaya a salir un pentecostal, un provisionista o uno de estos dispensacionalistas que me vayan a decir, ¿y dónde están los versículos bíblicos? Bueno, en este momento estamos hablando de la historia, del desarrollo del dispensacionalismo. Más adelante usaremos los versículos bíblicos. Y aparte ya hemos usado varios versículos bíblicos. Como estaba diciendo, los intérpretes de este sistema basan sus conclusiones en ellos mismos. Y como ya lo dije, aún dentro de ellos hay mucha división. Ellos sostienen
que la enseñanza de Jesús en el monte del Sermón del Monte, Mateo 5:8, no tiene nada que ver con la iglesia, sino que tiene que ver con la conducta del futuro reino milenario. Se hace diferencia entre el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Ellos sostienen que este último evangelio del reino no es para la iglesia, sino que ese evangelio será predicado durante el tiempo venidero de 7 años de gran tribulación, después que la iglesia, según ellos, haya sido raptada al cielo y antes del comienzo del reino milenario, o sea, el fin del mundo. También se hace distinción entre el reino de Dios y el reino de Cristo como dos cosas separadas. El primero perteneciente a los judíos y el segundo a la iglesia. Otra diferencia que se hace entre el día del Señor, supuestamente después de la tribulación, y el día de Cristo, el rapto antes de la gran tribulación. Pero, aunque existen varias escuelas de interpretación dentro del dispensacionalismo, como hemos visto, existe algo que se mantienen y creen todos los dispensacionalistas, y lo cual los une uno a ellos entre sí. A continuación tenemos una lista resumida en 3 puntos de las principales creencias de todo el sistema dispensacionalista. Pero esto lo vamos a ver en el próximo video con la ayuda de Dios. Hasta aquí me voy a quedar con la ayuda del Señor, y si el Señor lo permite, seguiremos en el próximo video analizando el dispensacionalismo. ¿El dispensacionalismo es una verdad bíblica? ¿Lo enseña realmente la Biblia? ¿O es solamente una creación, una doctrina de hombres? Lo que hemos visto es que sí, el dispensacionalismo no lo enseñó la iglesia primitiva, no lo enseñó Jesucristo, no lo enseñaron los padres de la iglesia. El dispensacionalismo surge gracias a un hombre llamado John Nelson Darby en el año 1830. Hace más o menos unos más de 100 años atrás. Bueno, me despido, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y si Dios lo permite, hasta el siguiente video. Paz de Cristo. Gloria a Dios.